a la letra dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pueden tomar su asiento, ya hemos orado. Bien. El tema para esta ocasión es: adelante, solamente. En todo el transcurso de esta honorable convención han habido tantas bendiciones del Señor, tantas cosas que hasta este momento hemos mirado, y todas han sido muy fructíferas y han sido de mucho beneficio. Sabemos que en este año 2023 algunas convenciones habían sido restringidas, otras no se hicieron, y las razones son muy conocidas. Tuvimos una pandemia y después tantas cosas que han habido que de todo el pasado no vale la pena recordarlo, pero sí lo decimos porque se han omitido esas otras convenciones, pero hoy retomamos y podemos decir al Señor que podemos seguir adelante. Por eso es el tema para esta ocasión: adelante. La guerra, la lucha no se ha terminado. Especialmente los tiempos que vivimos son tiempos muy desesperantes, de mucha preocupación. La migración que ha habido en nuestro país y en algo otro son señales de que la venida del Señor se acerca. Y cuántas cosas, cuántos acontecimientos que la misma naturaleza a nosotros nos enseña que el regreso de la iglesia, el levantamiento de la iglesia está para acercar. Puede decir que lo que está sucediendo es un mensaje de alerta para no prepararnos, sino para estar preparados, porque de un momento a otro Dios puede levantar su iglesia. Y cuánto tiempo que hemos pasado, cuántos problemas que se han dado, no podemos desapercibirnos. Debemos de pensar en amarnos más, debemos de pensar en trabajar más para el Señor, y debemos de pensar en mantenernos unidos únicamente para poder decir que cuando Cristo venga, nosotros seamos parte de ese magno evento. Alabado sea el Señor. Una de las razones es, al encontrar este hermoso capítulo, al leerlo todo, nos empapamos, porque es un capítulo que tiene tantas cosas que decirnos, no como líderes, sino como la iglesia, como el pueblo del Señor. Este capítulo tiene que enseñarnos. Miramos que el lema está enfrascado en él, y algunos de los que han predicado lo han retomado. ¿Por qué? Porque es un capítulo lleno de muchas cosas que tiene que decirnos a nosotros. Y una de las cosas que este capítulo nos enseña es que Dios se mueve para adelante. Dios no retrocede. Dios no ha retrocedido. En medio de todas las dificultades y de todos los problemas, Dios se mueve adelante, porque el proceso de la predicación de la palabra del Señor no es para detenerse. ¿Por qué miramos nosotros que el día de ayer hubieron estudiantes, se graduaron, otros siguen estudiando? ¿Para qué? ¿Para qué se preparan y se entrenan los soldados? Para ir a una guerra. Y nosotros sabemos eso, que nuestra batalla no ha terminado. Gracias.
sino que está en pleno labor. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que Dios no retrocede, Dios se mueve adelante y Él es un Dios de avance, no de retroceso. Dios es un Dios de avance. Aunque el enemigo quiera pararse y quiera detener el proceso de la obra del Señor, no podrá ni puede, porque mayor es el que está con nosotros que el que está ahí en el mundo. Mayor, alabado sea el nombre del Señor. Por eso decimos que Dios se mueve siempre adelante. El Dios que nosotros creemos, el Dios que nosotros servimos, es un Dios de avance, no de retroceso. Alabado sea el nombre del Señor. Con Dios tenemos todos los logros. Y Dios lo demuestra. Sus ojos pueden verlo. Usted y yo podemos sentirlo. De que la obra acá no ha retrocedido. La obra ha seguido adelante. Si es cierto que tuvimos que perder algunos miembros aquí por las razones ya dichas, pero sí han habido otros que ese vacío lo han llenado. ¿Por qué? Porque la orden de Dios es adelante. El texto que leímos es un texto de sorpresa. A nadie le gusta que la gente se muera. A nadie le gusta recibir una noticia como la que en ese momento recibió Josué. Y la noticia que Dios le lleva a Josué: mi siervo ha muerto. Y esas noticias son sorprendentes. Y a Josué, como un líder, como un hombre que ya ha seguido a su líder, la noticia le sorprende. Y al llevar el mensaje y decirle: levántate, Josué, significa de que Josué estaba pasando por circunstancias muy emocionales. Estaba pasando y creyendo que todo el proyecto, todo el proceso que Dios les había hablado en el Éxodo habían fracasado. Alguien puede creer que los acontecimientos que se dan es porque Dios está permitiendo que pasen. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra se tiene que cumplir. Si Dios ha hablado de terremotos, de guerra, de todas las circunstancias que se suceden en la vida, es porque Dios quiere tratar con su iglesia. Y que los acontecimientos y los problemas, ¿cuántos se apartan de las iglesias cuando miran dificultades? ¿Cuántos se van de la iglesia cuando miran problemas? ¿Cuántos se van de la iglesia porque pierden un ser querido? Y Dios es que está tratando y quiere darse cuenta si su iglesia está lista y está preparada para el momento del rapto de la iglesia. Porque Dios no va a levantar a una iglesia que esté dormida. Dios no va a levantar a una iglesia que esté en contienda. Dios no va a reconocer a líderes que mantengan odio en su corazón. Olvídese de eso. Porque por predicar la palabra, alabado sea Dios, y la gloria es para Jesús. Si la humanidad se salvara por predicar la palabra, fueran cantidades de personas que estuvieran feliz de la vida, saber que se salvan porque predican. La salvación no es por predicarla, la salvación es una orden que Dios da. La salvación se gana con la obediencia. La salvación se gana con obedecer la palabra de Dios, que sí es triste y aguantar luchas, problemas y pruebas y dificultades. Los acontecimientos aquí pasados yo los conozco. Usé estrategias, la usé y fueron para beneficio de la obra del Señor. ¿Y qué nos dice Dios con eso?
cuando encontramos el texto, usted no tiene por qué sorprenderse por los acontecimientos que suceden, las cosas que pasan. Hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque los hermanos son esto y esto. Pero si usted es llamado por Dios, no le va a importar nada de eso. Porque a Josué era duro perder un líder. Tantas cosas que nosotros recordamos de Clinton, de hermana Melba, de todos esos hombres, esas mujeres que pudieron trabajar y hoy no los miramos aquí. Lamentablemente no están con nosotros, pero están en un lugar muy especial donde Dios ya les dijo, vengan buen siervo fiel, y nosotros estamos esperando todavía. No estamos seguros de ese reconocimiento que a ellos ya se le dieron, que estamos en una lucha, que estamos pasando problemas, sí es cierto, pero si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos de que cuando Dios hubiese ocupado bien otro tipo de mensajero, pero Dios se personó delante de su líder para llevarle el mensaje, pero no le llevaba solo el mensaje de sorpresa, también le llevaba palabra de ánimo, le llevaba palabra de que podía responder Josué. Era duro, era como darle el tiro de gracia, saber que estando pasando por un proceso muy grande, se le da el tiro de gracia y le dice, ¿sabe Josué? Mi siervo ha muerto. Como quien dice, aquí terminó todo. Pero no, era un inicio a un proceso de logros. Alabado y bendito sea Dios. Y sabe de que al recibir esa noticia, para Josué y para nosotros como la iglesia del pleno siglo XXI, cuando sucede todo esto que está pasando en la actualidad, es un peldaño más que nosotros logramos a obtener en el proyecto más grande de la historia. Los hombres, los políticos levantan proyectos, levantan programas, los llevan a cabo, pero el proyecto de la iglesia todavía está en vigencia, no se ha terminado porque falta gente, hay que predicar todavía el sagrado evangelio, y ese es el llamado que Dios está haciendo, no solo en este momento, sino que Dios siempre, cada que un predicador, cada que alguien se arrima para anunciar el mensaje del evangelio, le está diciendo, ¿sabes una cosa? El proyecto de Dios no ha terminado. Lo podemos decir ahora. Sabemos que no puede ser que en este día pudiera ser este último año 2023, pero nosotros no pensemos en eso. Pensemos en que pueden faltar 50, 100 años, y nosotros pensemos en que vamos a seguir adelante y que el premio a la soberanía Dios lo tiene para los fieles, porque el ganarse el reino de Dios no es para cobardes. Los cobardes se marginan, los cobardes se apartan, los cobardes quedan atrás, pero los valientes, en medio de pruebas, en medio de lucha, en medio de dificultades, seguimos adelante y le decimos al enemigo que Dios está con nosotros. Alabado sea su nombre y bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Decíamos que nosotros, como la iglesia que en pleno siglo XXI está en este globo terráqueo y que estamos cumpliendo con el sagrado deber, decíamos hoy en la mañana con algunos hermanos que están ahí, mucha gente dice de que los evangélicos, los pastores, somos vagos, somos locos. No importa, esa es una sustancia de la vida espiritual. Lo que a nosotros nos interesa no es lo que diga la gente. Cuando usted es criticado, cuando allá afuera el mundo dice que usted no está haciendo,
diga que está haciendo mucho y que las habladas no pueden apartarlo del amor de Cristo, porque las habladas no matan a nadie. Las críticas, cuando son falsas, lo que hacen es fortalecer, pero cuando las críticas son veraces, se destruye a usted mismo. ¿Por qué razón? Porque eso lo dice la Biblia: gozaos y alegraos cuando toda la gente diga toda clase de mal, mintiendo. Pero si la gente allá afuera está diciendo la verdad, ojalá le sea para corrección, ojalá le sea para que usted se edifique. Pero cuando allá afuera dicen lo que no es cierto, es una fortaleza para su vida espiritual y es un avance para la iglesia. Y ese ha sido el asunto y el mover, el proyecto, el programa de Dios, de que el hombre cae en el huerto del Edén. Dios no pensó dejarlo en la orfandad al hombre. Dios pensó y dijo: estos humanos son míos y yo voy a luchar hasta sacarlos de donde ellos fracasaron. Y miramos todo el acontecimiento histórico de la Escritura, que Dios comenzó a hablar por medio de profetas, patriarcas, el decálogo de la ley y cuántas cosas. Y dice Hebreos 1 que todos esos proyectos de Dios fracasaron hasta que pensó y echó mano de lo último que tenía, que era su único hijo amado, y dijo: ahora voy a enviar a mi hijo. Y cuando pensó Dios en felicitar el proyecto de dar lo último que tenía, lo más grande de la vida, que fue a Jesús, el Hijo de Dios, miramos los frutos hoy. Miramos iglesia, miramos denominaciones y miramos que se sigue predicando todavía su palabra con la autoridad y el poder del Señor Jesús. Mi siervo ha muerto. En las circunstancias humanas y a la luz de la palabra y las promesas de Dios, hay una orden que Dios le da no solo a Josué, sino que a cada uno de nosotros, no solo a los pastores, no solo a diáconos, no solo a líderes, sino que es una orden a la iglesia. Cuando dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente, no, y sé muy valiente. Si las cosas fueran ser valiente, hay mucho, pero los muy valientes están acá dentro de la iglesia. Los muy valientes levantan sus manos a la hora que se les llama. Algunos se fueron, pero aunque todo esto acontezca, las promesas de Dios están en vigencia. Las promesas, el orden, el mandato de Dios de ir a predicar la palabra y de que estamos viviendo los últimos tiempos, eso está en vigencia en la actualidad. Aunque los líderes que nos precedieron, que nos antecedieron a nosotros ya no existan, pero nos dejaron un legado, nos dejaron algo que ellos, decíamos nosotros ayer al mirar el colegio, no podemos destruir el colegio, tenemos que sacarlo adelante, porque es una historia de nuestros líderes, es una historia de ellos, y nosotros lo miramos eso como un trofeo, no lo miramos simplemente como un edificio, más que lo miramos como algo, un sacrificio, un trofeo de las personas que antecedieron en este lugar, que se pararon aquí a predicar la palabra, que se pararon aquí para decir: sigamos adelante, mayor es el que está con nosotros, démosle para adelante, porque si Dios está con nosotros, nadie podrá con nosotros. Ese es un legado, eso es algo que nosotros debemos de pensar en ello y sacarlo adelante. Cuando en nuestro corazón, dicen los psicólogos, yo no sé si aquí debe haber estudiantes de psicología, dicen de que, o psicólogos completos, dicen que ellos, cuando el mensaje que usted sabe quién lo lleva y llega a su subconsciente,
y usted permite que 2 segundos a darle vida a ese mensaje de maldad que llegó a su subconsciente, y usted no permite en el transcurso de esos 2 segundos sacarlo del subconsciente, entonces pasa al consciente, y es cuando se transforma en odio, es cuando se transforma en rencor, es cuando se transforma en no perdonar, es cuando se transforma en decir te perdono pero no olvido. Cristo no enseñó eso en la cruz del Calvario. Cristo enseñó perdóname porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros tomamos y retomamos ese mensaje del Cristo crucificado en la cruz del Calvario, podemos hacer crecer, podemos hacer que la obra siga adelante y podemos decir que sí, Dios es veraz. Ese cuidado que Pablo tenía para los hermanos de Efeso. Y dijo, como humanos, la naturaleza humana que existe en cada uno de nosotros es grande. Y Pablo la consideró como humano. Dijo, airado, pero no pequeño. Es decir, la naturaleza humana permite esto. Pero la orden de Dios en no darle vida, porque dice, y no se ponga el sol contra vuestro enojo. Ahí es donde los psicólogos se agarran y dicen, es cierto, es verdad. Porque cuando se le da cabida a eso, la Biblia es clara y dice, San Juan 10:10, que el diablo no vino solo para matar, vino para robar, vino para destruir, pero Cristo vino para que tuviéramos vida, y no una vida arrastrada, no una vida desanimada. Hay gente, perdonen, disculpen, yo sé que aquí no, porque esta organización pertenece a un movimiento pentecostés. Aquí no hay cristianos muertos, decían ayer, aquí no hay mafia. Aquí solo hay gente que se mueve con el poder del Espíritu Santo. Y cuando hay esa gente, sabe que eso se transmite, eso llega a los demás, eso llega a aquel que está borracho, al que está destruido, al que va a suicidarse, a los matrimonios que están al borde de la disolución, cuando hay ese mover del Espíritu Santo. Y eso no se compra en las pulperías, eso no se compra en los supermercados, eso viene del cielo. Pero Dios no abusa en hacerlo y meterlo a la fuerza. Dios espera que nosotros busquemos de Él ese poder. ¿Para qué? ¿Para andarlo de adorno? No, Señor, es para ponerlo en el uso de la palabra del Señor. Y qué importante es cuando ver que un cristiano se mueve en el poder de la gracia del Espíritu Santo. Hay unción del cielo, aunque hayan espectadores, pero también hay gente que está recibiendo un mensaje muy grande. ¿Por qué? Porque decíamos, eso no se obtiene ni por familia, eso no se obtiene ni por amigos, eso no se obtiene por dinero, es un regalo que viene del cielo para su iglesia. Y por eso decimos que con Cristo somos más que vencedores. Pablo no lo decía solo por verbo, lo decía por realidades. Él estaba seguro que en todas las circunstancias de la vida Dios había estado con él. Y eso lo hacía él decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí hay una sorpresa con el mensaje que lleva Dios a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, pero Dios sabe, tan cierto, que a los cristianos no nos preocupa la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Levanten la mano sinceramente. Nadie. Entonces ojalá lo muramos todos hoy, porque estamos ¿qué? Estamos listos y estamos preparados para ese momento que la gente huye, para ese momento que la gente no quiere. Porque cuando se habla de muerte se habla de duelo, cuando se habla de muerte se habla de desesperación, de sufrimiento. Por eso no es un mensaje tan grato, pero Dios lo lleva a alguien que no le teme a la muerte. Tan cierto, el único hombre en la historia
que pudo retar a la muerte se llama Pablo, porque le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Y eso solo lo hacen los cristianos. Los evangélicos no. Los evangélicos se quedan callados así como están ustedes porque tienen miedo. Pero los cristianos no le tienen miedo a la muerte y pueden decir: sí, yo estoy preparado para irme con el Señor. Y no puedes preocuparle. A los evangélicos les tienen miedo. Yo no los culpo, porque si hay bastante evangélico aquí. Yo no soy evangélico, olvídate. No, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Porque dice la Biblia que se le llamó a aquellos que andaban predicando el evangelio. Ahí vienen los evangélicos. No, dijo Gamaliel, esos son cristianos porque siguen a Cristo. Y los cristianos se identifican por su fruto. ¿Qué? Los conoceréis, no por las raíces, ni por las hojas, ni por las ramas. Es por lo que producimos. El mundo se da cuenta que no somos evangélicos, que somos cristianos, que seguimos al Cristo de la gloria. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Decíamos que el liderazgo y compañerismo humano cambian y desaparecen. La sorpresa más grande, no vaya a creer que Josué estaba chaval, estaba más viejo que mí, tenía 85 años. Cuando llega la sorpresa, llega la noticia. En el momento que más lo necesitaba Josué a su siervo, a su líder, era el momento más, y fue en el momento que Dios se lo lleva. Y cuántas cosas que nosotros no quisiéramos que pasaron, el COVID, el daño que hizo, todos los acontecimientos que se dieron, y no hubiéramos querido. Se nos quitaron seres queridos, amigos, líderes, y cuántas cosas no hubiéramos querido. Pero ¿cuál es la razón? Que es algo que está en la agenda de Dios, y que como está en la agenda de Dios, tiene que cumplirse. En la agenda de Dios estaba que era el momento de que Dios iba a llevarse a Moisés. Habría cumplido su tarea y hoy tenía que retomarlo otro. ¿Cuántos de los que están aquí presentes, cuántos estudiantes del instituto de BAI, de MAI y de cualquier institución cristiana están aquí y son las personas que van a llegar a ocupar un cargo tan eminente o van a ser los líderes máximos de esta organización? No sabemos quiénes de ellos. Por eso esa es la tarea y la importancia de nuestras organizaciones, no mantenernos desapercibidos, seguir en una preparación y seguir no como una emotiva, sino como algo que tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener líderes formados. Nosotros tenemos que tener gente que está preparada, no con el deseo de que le voy a estar celando un cargo. ¿Por qué? Si yo voy a llegar al momento que va a llegar Moisés, pero debe de haber alguien que se va a levantar para seguir adelante, porque la obra no termina cuando los líderes desaparecen, cuando los líderes se van. La obra sigue, porque la obra no es de ninguna persona. La obra y la iglesia le pertenece a Dios, porque fue Él quien la compró en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor.